La Biblia. La Biblia. La Sagrada Escritura. En versión novelada para ti. En el libro de Josué vimos a un pueblo que obedecía a Dios por haber llegado a la tierra prometida. Ellos confiaron en Dios y en su poder, pero en el libro siguiente de la Biblia, llamado Jueces, veremos a un pueblo que, ya teniendo la tierra que deseaba, comienza a alejarse de Dios y de sus mandatos, y como consecuencia de su infidelidad, comienza a dar culto a los ídolos. Ante esta actitud equivocada, Dios decide retirarles su ayuda para enseñarles que no puede existir alianza o pacto cuando una de las partes no cumple. Él se ha manifestado fiel, pero el pueblo ha preferido abrir su corazón a falsos dioses e ídolos. Como consecuencia a su pecado, y por no confiar en Dios, el pueblo sufrirá diversas derrotas. El libro de los Jueces se refiere a la época en que, muerto Josué, Israel carece de un jefe y un gobierno común y entra en una etapa de desunión y anarquía. Sufre además ataques frecuentes de las naciones vecinas y hay guerras ocasionales entre las propias tribus del pueblo elegido. Dentro del territorio quedan además varios núcleos cananeos que los israelitas no logran vencer y desalojar. El desorden y los desastres vienen unos tras otros con pocos y breves periodos de tranquilidad. De cuando en cuando surgía algún jefe enérgico que lograba imponerse, y a estos jefes se les llamaba tradicionalmente jueces. Precisamente de esta palabra toma el libro su nombre. Pero en realidad ellos eran caudillos y gobernantes que, por serlo, servían también como jueces. El libro de los Jueces presenta en relatos sucesivos los hechos de estos caudillos en los que no faltan las mujeres como heroínas de fe. Los más memorables son los de Débora y Barak, Gedeón y Sansón. Y recordemos que también Samuel fue juez, pero a él se le menciona no en el libro de los Jueces, sino en el primer libro de Samuel. Después de la muerte de Josué, sucesor de Moisés, y con quien los israelitas pudieron llegar a la tierra prometida, los hijos de Israel comenzaron a conquistar aquella tierra de Canaán. Pero como no siguieron las indicaciones que Dios les había dado, no pudieron obtener los triunfos que esperaban. Poco antes de morir Josué, despidió al pueblo y cada una de las tribus se fue a ocupar la tierra que él les había repartido. Cuando murió, fue sepultado en la región montañosa de Efraín, y con él murió también toda aquella generación que había caminado por el desierto y llegado a la tierra prometida. Lamentablemente, después de ellos, surgió otra generación que no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel, y prefirieron adorar a los falsos dioses. ¡Oh Dios Baal! Recibe nuestras ofrendas y sacrificios. Escucha, pueblo mío. Yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra que había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi alianza, pero deberán aniquilar a sus enemigos para que no se vuelvan en contra suya. Si hacen alianza con ellos y no destruyen sus ídolos, estarán rompiendo la alianza que hago con ustedes. Y ahora, ustedes no han escuchado mi voz. ¿Por qué han desobedecido? Pues bien, por haber hecho esto, los habitantes de esta tierra serán sus adversarios, y sus falsos dioses les servirán de tropiezo. Y así fue. Dios los entregó en manos de sus enemigos, pero no los abandonó, sino que hizo surgir jueces que los libraron de la mano de los que les saqueaban. Sin embargo, el pueblo no escuchó a los jueces y prefirió prostituirse adorando a ídolos y falsos dioses, por lo que sus enemigos hicieron presa de ellos, y sólo así el pueblo volvió a invocar a Dios. Estamos arrepentidos, Señor. Salva a nuestro pueblo.
Les enviaré a Otoniel como libertador. Otoniel salió a la guerra y venció al rey de Siria, logrando para los israelitas paz durante 40 años. Pero cuando murió, el pueblo volvió a la idolatría, por lo que Yahvé permitió que el rey de Moab derrotara a Israel, haciendo que los israelitas fueran sus sirvientes durante 18 años. A ti clamamos, Yahvé. Vuelve tus ojos a nosotros y quita de nosotros el oprobio de ser esclavos del rey Moab. Dios se compadeció de su pueblo y les mandó como libertador a Ehud, que tramó un plan. Me presentaré ante el rey enemigo con un regalo, para que piense que mi pueblo lo reconoce como soberano, pero bajo mi ropa, sobre mi muslo derecho, esconderé este puñal de doble filo que he preparado cuidadosamente. El rey Eglón era un hombre muy obeso. Estaba rodeado de su gente cuando Ehud llegó con el obsequio, por lo que el rey se sintió muy halagado. Nunca imaginó el plan que tenía su huésped que, para quedarse a solas con él, dijo delante de todos: ¡Oh rey! Tengo un mensaje secreto para ti. Calla si es secreto. Nadie de mis súbditos debe enterarse. Que salgan todos fuera y nos dejen solos. Cuando salieron todos, Ehud se acercó a él. Tengo un mensaje de Dios para ti. El rey se levantó de la silla para escuchar, pero en ese momento Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Luego salió al pórtico, cerró detrás de él las puertas de la sala y puso el cerrojo. Cuando él salió, los criados del rey vieron que los cerrojos estaban cerrados y dijeron: seguramente está haciendo sus necesidades. Será mejor no molestarlo. Para cuando descubrieron que el rey estaba muerto, Ehud se había escapado, pero pronto regresaría con los israelitas para vencer a los moabitas que se habían quedado sin rey. Con aquel triunfo, Israel gozó de paz durante 80 años y dominó el territorio de Moab. Pero cuando murió Ehud, el pueblo volvió a corromperse y Dios permitió que el pueblo cayera bajo las manos de Jabín, rey de Canaán, que tenía a Sísara como jefe de su ejército. Esos israelitas jamás podrán liberarse del poder de mi rey Jabín. Desde que los hicimos nuestros servidores, ya han pasado 20 años. Y con nuestros 900 carros de hierro, los seguiremos oprimiendo con crueldad. Parecía imposible que Israel pudiera vencer a un ejército tan poderoso, pero en esta ocasión, Dios se valdría de una mujer valiente para hacerlo. Y es que en aquel tiempo gobernaba a los israelitas Débora, una mujer llena de fe y sabiduría que confiaba más en Dios que en todas las armas. Por eso, ella mandó llamar a Barak. Barak, Yahvé Dios de Israel te pide que tomes a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón y que los reúnas en el monte Tabor. Él atraerá a nuestro enemigo Sísara, jefe del ejército del rey Jabín, al arroyo de Quizón, con todos sus carros y sus escuadrones, y los entregará en tu mano. Solo si tú vas conmigo yo iré. Es una vergüenza que confíes más en mi presencia que en el poder de Dios. Iré contigo, pero te advierto que por haber dudado de Dios, la victoria no será tuya, sino de una mujer que, como yo, confía más en Dios que tú. Débora y Barak se dirigieron a Quedes, y ahí Barak reunió 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y Neftalí. El enemigo Sísara se enteró de que Barak estaba formando un ejército y reunió sus 900 carros de hierro para atacarlo en el arroyo de Quizón. Pero Débora, inspirada por Dios, le ordenó a Barak: levántate, porque hoy Yahvé entregará a Sísara en tu mano. Barak descendió del monte Tabor con sus 10,000 hombres
y Dios le concedió vencer al ejército de Sísara. Pero Sísara se bajó de su carro de guerra y huyó a pie hasta que encontró una casa donde refugiarse. Venga, señor mío, y no tenga miedo. Gracias, mujer. Por favor, dame un poco de agua, porque tengo sed. Jael le ofreció leche fresca y luego cubrió a Sísara con una manta. Quédate a la entrada de la casa, y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, le dirás que no. Pero Sísara no sabía que Jael era fiel al Dios verdadero, y cuando él se durmió, totalmente agotado, la mujer tomó una estaca y un mazo, y después de cerciorarse de que Sísara estaba dormido, se acercó sigilosamente y le clavó la estaca en las sienes. Poco después, Barak, que venía persiguiendo a Sísara, se acercó a la casa de Jael. Ven y te mostraré lo que estás buscando. Él entró con ella y encontró muerto a Sísara. Así sometió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a endurecerse más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces Débora alzó su voz en alabanza y en acción de gracias a Dios. Bendita entre las mujeres sea Yael. Él pidió agua y ella le dio leche. Con su mano tomó la estaca y con su derecha el mazo de obrero. Bendito sea Yahvé, que nos eligió como su pueblo y muestra su poder ante nuestros adversarios. Lamentablemente, después de que Débora murió, los israelitas se volvieron a apartar de Dios y Él, durante 7 años, los entregó en las manos de los madianitas, de tal manera que, cuando sembraban algo los israelitas, sus enemigos llegaban a arruinarles la cosecha, quitándoles sus ovejas, toros y asnos. La hambruna fue tal que el pueblo clamó a Dios y él se presentó a un hombre llamado Jerobaal o Gedeón, que desgranaba el trigo para esconderlo de los madianitas. Gedeón, yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. ¡Oh, Señor mío! ¿Con qué podré yo librar a Israel? Mi familia es la más insignificante de la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Si he hallado gracia ante tus ojos, dame una señal. Pero te ruego que no te vayas de aquí hasta que regrese con una ofrenda para ti. Yo me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró y preparó un cabrito y panes sin levadura. Puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Luego se los presentó a Dios debajo de la encina y Yahvé le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura. Ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Cuando Gedeón obedeció, Dios hizo que el fuego consumiera la ofrenda y desapareció. Entonces, Gedeón edificó allí un altar a Yahvé, pero esa misma noche Dios le volvió a hablar
y le ordenó que destruyera un altar y un árbol dedicado a los falsos dioses. Toma un toro del ganado que pertenece a tu padre y un segundo toro de 7 años. Derriba el altar de Baal que tiene tu padre y en su lugar levanta uno en mi honor donde sacrificarás un toro. Luego, ve y corta el árbol dedicado al ídolo de Acera, y sobre su leña me ofrecerás el segundo toro. Gedeón obedeció y por la noche destruyó lo que estaba dedicado a los ídolos. Su obediencia habría de convertirse en bendición para los israelitas porque los madianitas, los amalequitas y otros ejércitos de Oriente se habían reunido para destruir a los israelitas. Pueblo mío, el espíritu de Yahvé descendió sobre mí. Por eso toqué la corneta para llamar a las tribus de Manasés, de Aser, Zabulón y Neftalí. Y ahora todos estamos reunidos para luchar contra nuestros enemigos. Pero si Dios no lucha con nosotros, no podremos vencer al enemigo. Por eso, Gedeón se dirigió a Dios. Señor, me has dicho que librarás a Israel por mi mano, pero para estar seguro que actúo en tu nombre, dame una señal a través de este vellón de lana que pongo en tu presencia esta noche. Si al amanecer el rocío está solo en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano. Y así fue. Muy de mañana, Gedeón exprimió el vellón y sacó de él una taza llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios: Señor, que no se encienda tu ira contra mí. Permite que hable una vez más. Solo probaré una vez más con el vellón. Que quede seco durante la noche y que la tierra amanezca con el rocío. Y así fue. Al amanecer el vellón estaba seco, mientras que toda la tierra estaba húmeda por el rocío. Pero no sería la única señal que Dios daría a Gedeón, porque cuando el líder había reunido a más de 30,000 guerreros, Dios le dijo: Para que el pueblo no crea que la victoria le vino por su fuerza, sino por el poder de Dios, irás a la batalla solo con 300 hombres. Y ya entrada la noche, Gedeón, levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo entregaré en tu mano. Gedeón descendió y pudo observar que los madianitas, los amalequitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle y sus camellos eran incontables. Pero mientras observaba al ejército enemigo, escuchó que un hombre estaba contando un sueño a su compañero. Tuve un sueño muy extraño. En él veía que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba hasta las tiendas de campaña con tal fuerza que éstas caían. Eso no puede significar otra cosa que la espada del israelita Gedeón. Dios va a entregar a todos los madianitas en sus manos. Después de escuchar esto, Gedeón regresó a su campamento, dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, puso en sus manos cornetas y antorchas encendidas dentro de cántaros vacíos. Cuando lleguemos a las afueras del campamento enemigo, deberán hacer lo mismo que yo. Cuando toque la corneta, ustedes también la tocarán y gritarán: ¡Por Yahvé y por Gedeón! Gedeón y sus 100 hombres llegaron a las afueras del campamento cuando acababan de relevar los guardias. Entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Lo mismo hicieron los otros escuadrones mientras gritaban: ¡La espada por Yahvé y por Gedeón! Los madianitas, ante este estruendo, huyeron,
y Gedeón inició una persecución en contra de ellos. A su paso, pidió ayuda a varias ciudades, pero como se la negaron, anunció que regresaría a destruirlas. Pronto capturó y aniquiló a quienes querían darle muerte y también dio escarmiento a quienes le negaron su ayuda. Por eso los israelitas le dijeron: Gobiérnanos tú porque nos libraste de nuestros enemigos. No seré yo quien los gobierne. Debe ser Dios. Y por eso les pido que cada uno de ustedes me dé un arete de oro del botín que obtuvieron por la victoria. Tendieron un manto y cada uno echó allí un arete. El peso de los aretes fue de 1,700 siclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y las vestiduras de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares que sus camellos traían al cuello. Con ellos, Gedeón hizo un efod, vestimenta que se ordenaba en el libro del Éxodo para el sumo sacerdote. Así, Madián fue sometida y los israelitas tuvieron paz durante 40 años. Gedeón tuvo 70 hijos porque en aquel tiempo era aún considerado normal tener muchas mujeres. Cuando murió, fue sepultado en el sepulcro de su padre. Lamentablemente, después de su muerte, los israelitas volvieron a adorar los ídolos de Baal y Baal-Berit. Su corazón estaba tan lejos de Dios que uno de ellos, deseoso de poder, se contaminó tomando 70 piezas de plata del templo idolátrico de Baal-Berit y con ellas contrató a hombres para que asesinaran a los 70 hijos de Gedeón sobre una piedra. Abimelec ha gobernado a Israel durante 3 años, pero he aquí que yo haré que la sangre de los hijos de Gedeón caiga sobre él y sobre quienes le ayudaron a asesinarlos. Y así fue. Abimelec atacó varias ciudades, destruyó la torre de Siquem, pero cuando se disponía a destruir la torre de Tebes, una mujer dejó caer sobre su cabeza una piedra de molino que lo dejó tan mal herido que Abimelec llamó a su escudero. Escudero, no quiero que se diga que una mujer me mató, porque sería una gran vergüenza para mí. Saca tu espada y mátame. De esa manera su escudero lo atravesó y él murió. Así Dios devolvió a Abimelec el mal que había hecho y también a quienes le habían ayudado. Después de su muerte, Tola fue juez de Israel durante 23 años. Y cuando él murió le sucedió Yair, que juzgó durante 22 años. Y nuevamente, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, sirviendo a los Baales, a las Astartés, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Entonces, Dios permitió que los filisteos castigaran y oprimieran a su pueblo durante 18 años. Y angustiados, los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Hemos pecado contra ti. Te abandonamos y servimos a los ídolos. Y Dios les respondió: Cuando fueron oprimidos por Egipto, los amorreos y amonitas, filisteos, por los de Sidón, por los de Amalec, por los de Maón, y clamaron a mí, ¿no los libré de su mano? Pero ustedes me abandonaron y sirvieron a falsos dioses. Por eso no os libraré más. Vayan con los dioses falsos que eligieron, que ellos los libren de sus aflicciones. Hemos pecado. Haz con nosotros lo que te parezca bien. Pero por favor, líbranos en este día. ¡Líbranos! Los israelitas repudiaron a los dioses extraños y Yahvé se compadeció de su pueblo haciendo que Jefté fuera su caudillo. La primera misión del nuevo juez fue combatir contra el rey de Amón, pero cometió un error porque hizo una desafortunada promesa. Señor y Dios Yahvé, te prometo que si entregas en mi mano a los hijos de Amón,
te ofreceré en sacrificio a la primera persona que salga a mi encuentro cuando regrese. Jefté obtuvo la victoria, y cuando regresaba a su ciudad, su única hija salió a su encuentro con panderos y danzas. Al verla, el caudillo se llenó de dolor y rasgó su ropa diciendo: ¡Ay, hija mía! Al verte me siento abatido porque abrí mi boca ante Yahvé y no podré retractarme. Al enterarse de la promesa de su padre, ella le respondió: Padre, si abriste tu boca ante Yahvé, haz conmigo lo que prometiste, porque Él te ha hecho vencer a tus enemigos. Solo te pido que me dejes sola durante 2 meses para que vaya por los montes a llorar mi virginidad con mis compañeras. Pasados los 2 meses, la joven regresó con su padre y él cumplió con la promesa que había hecho. Ella no conoció varón. De aquí proviene la costumbre de que, año tras año, durante 4 días, las jóvenes de Israel van a entonar lamentos por la hija de Jefté. Algunas tribus israelitas se enojaron con Jefté porque no los convocó para luchar contra Amón y le hicieron la guerra, pero no pudieron contra él porque Dios estaba de su lado. Jefté juzgó a Israel durante 6 años y fue sepultado en Galaad. Le sucedieron Ibsán, que juzgó durante 7 años, Elón durante 10 años y Abdón durante 8 años. A este juez le sucedería Sansón, uno de los más famosos en una etapa en la que el pueblo se volvió a alejar de Dios, pero ¿cuál fue su historia? Había un hombre de la tribu de Dan que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz, pero el ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate, por favor, y no bebas vino ni licor. Tampoco comas nada inmundo, porque concebirás y darás a luz a un hijo, sobre cuya cabeza no pasará la navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Después de la aparición, ella fue corriendo con su marido. Un mensajero de Dios vino a mí. Su aspecto era como el de un ángel. No le pregunté de dónde era y él no me dijo su nombre, pero me dijo que tendría un hijo que estaría consagrado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte, es decir, nazareo, y que la navaja no debería cortar nunca su cabello. Esposa mía, esta es una gran noticia, pero debo hacer una petición al Señor. Oh Señor, te ruego que tu enviado vuelva a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa y el ángel de Dios se les presentó. Manoa, escucha bien la voluntad de Yahvé. Tu mujer no deberá beber licor, nada que provenga de la vid, ni tampoco los alimentos que les prohibió Moisés. Así lo haremos, pero antes de que te vayas, dinos por favor cuál es tu nombre. Admirable. Manoa tomó un cabrito del rebaño y lo sacrificó a Dios sobre una roca. Y en ese momento, Yahvé hizo un prodigio. Manoa y su mujer vieron cómo la llama del holocausto se elevaba y en ella el ángel subía hasta el altar del cielo. Después del tiempo esperado, la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Yahvé lo bendijo y el niño se convirtió en un hombre fuerte, pero lamentablemente sus pasiones lo alejarían de Dios. Padres míos, he visto en Timnat a una doncella filistea y deseo hacerla mi mujer. Pero Sansón, ¿acaso no hay una mujer de nuestro pueblo que pueda ser tu esposa?
¿Por qué tienes que tomar a una mujer filistea si es un pueblo que no reconoce a nuestro Dios y además nos hace vivir bajo su yugo? Padre, yo quiero a la filistea como mi esposa. Ni sus padres ni Sansón sabían que este deseo provenía de Dios, que quería mostrar su poder sobre los filisteos. Y es que en aquel tiempo, Israel estaba dominado por este pueblo. Por eso, el espíritu de Yahvé le mostró algo especial a Sansón. Cierto día, Sansón caminaba por un viñedo cuando un león rugiente se abalanzó sobre él. Pero en ese momento, el Espíritu de Dios descendió sobre él y cobró tal fuerza que con sus puras manos lo despedazó como si fuera un cabrito. Días después, pasó por el lugar donde había dejado el cadáver del animal y... ¡Qué extraño! Sobre los restos del león hay un enjambre de abejas y mucha miel. Me la iré comiendo por el camino. Cuando llegó el momento, su padre viajó a la población de la mujer con la que el joven quería casarse. Y como los novios en aquella región tenían la costumbre de ofrecer un banquete, así lo hizo Sansón. Entonces, le hicieron llegar a 30 filisteos para que le acompañaran. Gracias por haber venido. Y si me lo permiten, les haré una adivinanza. Si en los 7 días que dure el banquete la interpretan correctamente, les daré 30 prendas de lino y 30 vestidos finos. De lo contrario, serán ustedes los que deberán darme lo mismo. Como los filisteos no pudieron interpretar el enigma, se acercaron a la mujer de Sansón. ¿Acaso nos invitaste al banquete para que nos despojaran? Persuade a tu marido para que nos interprete la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Por ello, la mujer lloró delante de él y le dijo: Tú solo me odias y no me amas. Propusiste una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has interpretado a mí. Ni a mi padre ni a mi madre se la he interpretado. ¿Por qué habría de hacerlo contigo? Con el fin de presionar a Sansón, la mujer le lloró todos los días hasta que, el último día, él le resolvió el enigma. De inmediato, la mujer corrió con los filisteos que debían adivinar y les dio la respuesta. Así, Sansón tuvo que entregar a aquellos hombres, enemigos suyos, lo prometido, por lo que regresó a la casa de su padre muy enojado. Si esa mujer no les hubiera dado la respuesta, ellos jamás la hubieran adivinado. Estoy molesto con ella, pero regresaré en tiempo de la cosecha con un cabrito para que su padre me permita unirme a ella en el cuarto. Pero cuando regresó a la ciudad filistea, el padre de la joven ya la había entregado a otro hombre y en su lugar le ofreció a la hermana menor. Al ver que los filisteos, la prometida, los suegros y compañeros de banquete se habían burlado de él, Sansón decidió darles un escarmiento. Entonces, atrapó 300 zorras y amarrando a sus colas antorchas encendidas, las hizo correr por los trigales de los filisteos. El resultado fue desastroso porque quemaron las gavillas, la mies que estaba lista para la cosecha, las viñas y los campos de árboles de olivos. Puesto que han actuado con un mal corazón, no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Entonces los filisteos se dirigieron a Judá, tierra de los israelitas, y acamparon allí con sus armas. ¿Por qué vienen en contra nuestra? Queremos quemar a Sansón de la misma manera en que él quemó nuestros campos. Para evitar que les hicieran daño, los habitantes de Judá buscaron a Sansón y lo encontraron en una cueva. Venimos por ti para entregarte en mano de los filisteos. Júrenme que no me matarán. No te mataremos. Solo te ataremos y te entregaremos en su mano. Entonces lo ataron y lo llevaron con los filisteos. Al ver que se acercaba, estos salieron a su encuentro con gritos de júbilo, pero el espíritu de Yahvé descendió con poder sobre Sansón. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Sansón encontró una quijada de asno y con ella mató a 1000 hombres. Después de esto, Sansón sentía que moría de sed. Señor,
Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora ¿he de morir de sed y caer en mano de los filisteos infieles e incircuncisos? Entonces Dios hizo brotar un manantial con el que Sansón se reanimó. Después de su victoria, este hombre de Dios fue juez de Israel durante 20 años, hasta que puso sus ojos en una mujer llamada Dalila. Dalila, somos los jefes de los filisteos y sabemos que Sansón está enamorado de ti. Cada uno de nosotros te dará 100,000 piezas de plata si lo persuades y averiguas en qué consiste su gran fuerza. Así podremos atraparlo y atormentarlo. La mujer aceptó el trato y cuando se encontró con Sansón... Sansón, dime por favor, ¿en qué consiste tu gran fuerza? ¿Y con qué podría ser atado para ser atormentado? Pero Sansón, desconfiando de ella, le mintió. Si me atan con 7 cuerdas de arco frescas que aún no estén secas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco frescas que aún no estaban secas y, mientras él dormía, la perversa mujer lo ató con ellas. Y como ella tenía filisteos acechando en un cuarto, gritó: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como un cordel de estopa se rompe cuando toca el fuego, y no se supo en qué consistía su fuerza. Entonces Dalila le dijo: Te burlas de mí y me mentiste. Ahora dime, por favor, ¿con qué podría ser atado? Si me atan fuertemente con sogas que no hayan sido usadas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas y le dijo: Sansón, vienen los filisteos por ti. Y había personas acechando en el cuarto, pero él rompió las sogas de sus brazos como si fueran un hilo. Nuevamente te burlaste de mí y me mentiste. Dime pues, ¿con qué podría ser atado? Si tejes los 7 mechones de mi cabellera entre la ordimbre y los aseguras con la clavija del telar contra la pared, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Pero al despertar de su sueño, él arrancó la clavija del telar con la tela. Sansón, ¿cómo puedes decirme que me amas si tu corazón no está conmigo? 3 veces te has burlado de mí y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza. Y como ella lo presionaba todos los días y le importunaba, Sansón terminó por decirle la verdad. Está bien, te diré la verdad. Nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque desde el vientre de mi madre soy nazareo. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Sabiendo que ahora sí él le había descubierto su corazón, Dalila llamó a los filisteos y recibió el dinero convenido. Después hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas e hizo que le cortaran el cabello. Luego, Sansón, levántate porque vienen los filisteos. Y como por culpa de su lengua, Sansón había faltado a su voto, los filisteos lo hicieron prisionero, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde, atado con cadenas de bronce, hicieron que moviera las piedras de un molino. Sin embargo, su cabello comenzó a crecer poco a poco y los filisteos olvidaron volver a pasar la navaja sobre su cabeza. Y en cierta ocasión que los jefes filisteos se reunieron para ofrecer un sacrificio a su dios Dagón, nuestro dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Sí, nuestro dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, que había matado a muchos de los nuestros. Que traigan a Sansón para que nos sirva de espectáculo. ¡Que lo traigan! Sacaron a Sansón de la cárcel y todos comenzaron a burlarse de él. ¿Quién teme ahora a este ciego prisionero? Y mientras él servía de espectáculo, Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: déjame tocar las columnas sobre las cuales descansa el edificio
para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo. Entonces, Sansón clamó a Yahvé: Señor Yahvé, por favor, acuérdate de mí. Te ruego, dame fuerzas, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida, Sansón palpó las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba el edificio. Apoyó su mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y cuando sintió que sus manos estaban firmes, gritó: ¡Muera yo con los filisteos! Entonces se empujó con fuerza y... ¡Ah! ¡Ah! El edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron. Luego lo llevaron y lo sepultaron entre Zorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Sansón había juzgado a Israel durante 20 años. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. La Biblia.